Buenos días con todos. Bien, llegamos a nuestra última clase de la unidad 4 y francamente a la parte más práctica de todo este módulo de administración del talento humano. Hemos hablado mucho de la ley, de la ética, de las faltas, pero hoy vamos a ver el cómo se hace. Es aquí donde la UATH, Unidad de Administración del Talento Humano, demuestra su capacidad técnica, porque en el sector público un error de procedimiento no es solo un papel mal hecho, es la diferencia entre la justicia y la impunidad. Hoy vamos a ensamblar el rompecabezas del régimen disciplinario usando los procedimientos y las listas de verificación. Quiero que visualicen el flujograma del sumario administrativo. No se asusten por el nombre, piensen en esto como el paso a paso que nos obliga la ley, específicamente la LOSEP, para garantizar que no cometamos una injusticia. Todo inicia con un informe sobre una presunta falta grave. Ojo, presunta. Aquí no hay culpables todavía. Imaginemos un caso en una entidad pública aquí en Ecuador, digamos, en el Ministerio de Salud. Un jefe de área reporta que un servidor ha filtrado información confidencial de pacientes. Ese es el inicio. Este informe llega a la UATH. ¿Qué hacemos nosotros en talento humano? No acusamos de inmediato, hacemos un análisis de méritos. Revisamos si eso es en efecto una falta grave según la ley. Si el informe dijera llegó 5 minutos tarde un día, la UATH dice esto es una falta leve y se archiva o se tramita de otra forma. Pero filtrar información, eso sí tiene mérito para un sumario. Si la UATH determina que hay méritos, la máxima autoridad, quizás el director del hospital o el ministro, solicita formalmente el inicio del sumario. Y aquí entra una figura clave, el sustanciador. Piensen en el sustanciador como el fiscal del proceso, el que va a dirigir la investigación. Él o ella emite el famoso auto de inicio del sumario. Este documento es el pitazo inicial del partido. Inmediatamente debemos notificar al servidor. Y aquí quiero detenerme. La notificación es el pilar de todo, no es mandarle un WhatsApp, no es dejarle un papel en el escritorio, es una notificación formal, legal, en el domicilio que el servidor tiene registrado en la UATH. Desde que recibe esa notificación, el servidor tiene 10 días para contestar. Tiene derecho a decir, eso no es verdad, se están confundiendo. Aquí están mis pruebas de descargo. Quizás él no fue, quizás fue otro usuario. Después de esa contestación, se convoca a una audiencia. Aquí es donde las partes, el servidor con su abogado y la parte acusadora, practican las pruebas, se presentan testigos, se revisan documentos. Finalmente, el sustanciador hace un informe y la autoridad competente emite la resolución. Esa resolución puede ser la sanción, destitución, suspensión o puede ser el archivo del caso y, por supuesto, garantizando el derecho a la defensa, el servidor siempre puede impugnar esa decisión en otras instancias. Ahora hablemos de las herramientas. ¿Cómo nos aseguramos de que ese auto de inicio esté bien hecho? Porque si ese documento está mal, todo el castillo de naipes se cae. Para eso usamos plantillas, instrumentos. El auto de inicio no es un memo simple, es un acto administrativo que debe estar perfectamente estructurado. Debe decir con claridad qué falta se le imputa, basada en qué artículo de la LOSEP, quién es el sustanciador y, muy importante, cuáles son sus derechos. He visto en mi experiencia profesional casos en entidades ecuatorianas donde el auto de inicio era tan vago, decía cosas como por mal comportamiento, que el abogado del servidor lo declaraba nulo de inmediato, y con razón. Y esto me lleva a cómo los voy a evaluar a ustedes en su trabajo final, el RAU3. Cuando les presente un caso simulado, no me bastará con que me digan hay que destituirlo. Yo usaré una lista de cotejo para medir su argumento. Quiero que me demuestren que siguieron el proceso. Primero, identificaron y tipificaron correctamente la falta según la Ley de Ordenamiento de la Seguridad Pública. Segundo, verificaron que los plazos se cumplieron, se le notificó a tiempo, tuvo sus 10 días para contestar. Tercero, y lo más importante, aseguraron que se cumplió el debido proceso, se le permitió defenderse, presentar pruebas. Y cuarto,
¿La sanción que proponen es proporcional? No es lo mismo llevarse un lápiz de la oficina que desviar fondos públicos. Ambas son faltas, pero la proporcionalidad es clave. Para terminar, hablemos del error más común y más costoso, la violación del derecho a la defensa. Y casi siempre, como les decía, ocurre por una notificación defectuosa. Imaginen que notifican al servidor en su correo institucional, pero resulta que el servidor estaba con licencia médica sin acceso a ese correo. ¿Se enteró? Número. ¿Pudo defenderse? Número. Todo el procedimiento, aunque haya pruebas contundentes de la falta, se declara nulo. El resultado, impunidad. El servidor que quizás sí cometió algo grave regresa a su puesto y la institución pierde credibilidad y recursos. ¿Cuál es la estrategia de corrección para evitar esto? ¿Cómo nos blindamos como UATH? Implementando un checklist de garantías del debido proceso. Esto es algo que yo mismo he implementado en organizaciones. Es una lista simple que el sustanciador o el jefe de UATH debe firmar antes de emitir la resolución final. Preguntas sencillas pero vitales. ¿Se notificó al servidor en el domicilio registrado en el sistema con prueba de entrega? ¿Sí o no? ¿Se le entregó copia completa del auto de inicio y del informe? ¿Se le concedió el plazo legal completo para contestar? ¿Se evacuaron las pruebas que solicitó? Este checklist no es más burocracia, es el seguro de vida del procedimiento. Es lo que nos fuerza a revisar 2 veces que hemos sido justos y hemos seguido la ley al pie de la letra. Porque recuerden, nuestro trabajo en talento humano no es castigar, es administrar justicia de manera correcta y técnica. Quiero que entiendan algo sobre ese checklist de garantías del debido proceso que les mencioné. No quiero que piensen que es un documento que creamos en la UATH solo para proteger al servidor. Claro, ese es su propósito constitucional. El derecho a la defensa es sagrado y es la base de todo. Pero piénsenlo desde nuestro punto de vista, desde el escritorio del director de talento humano. Ese checklist es también nuestro blindaje, es el blindaje de la institución. Imaginen el escenario que les planteé, el de la notificación defectuosa. El caso se declara nulo en una instancia de apelación o peor, en un juicio contencioso administrativo. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Primero, el servidor que presuntamente cometió la falta grave, esa persona que filtró los datos de los pacientes en nuestro ejemplo del hospital, vuelve a su puesto. ¿Cómo creen que queda el clima laboral? Pésimo. Los compañeros que sabían de la situación, que quizás incluso testificaron, ven que no pasó nada. La autoridad del jefe que reportó la falta queda por los suelos y la próxima vez, ¿creen que va a reportar algo? Lo dudará mucho. Se genera una cultura de impunidad. Segundo, y aquí pongan mucha atención porque esto nos afecta directamente, esto puede generar responsabilidad para la propia institución. ¿Qué tal si ese servidor, sintiéndose injustamente acusado o maltratado en el proceso, demanda al Estado? Y si gana porque demostró que violamos sus derechos procesales, ¿saben quién paga esa reparación económica? Sale del presupuesto público, del dinero de todos los ecuatorianos, por un error nuestro, un error de procedimiento de la UATH. Y no solo eso, pensemos en nuestro gran vigilante, la Contraloría General del Estado. La Contraloría, cuando realiza una auditoría de gestión del talento humano, no solo mira si pagamos bien los sueldos o si registramos las vacaciones, revisa con lupa los expedientes disciplinarios. Si la Contraloría detecta que un sumario se cayó por una falla nuestra, por una notificación mal hecha, por no darle los 10 días completos al servidor, ¿qué creen que pasa? Nos pueden glosar. Nos pueden determinar responsabilidades administrativas o incluso civiles a nosotros como funcionarios de talento humano o al sustanciador por no haber hecho bien nuestro trabajo y haber, por omisión, perjudicado al Estado al no poder sancionar una falta. Por eso, cuando les hablo de ese checklist, quiero que lo vean como el checklist de un piloto de avión antes de despegar. No es opcional, no es si me acuerdo, es una rutina obligatoria. ¿Se verificó el domicilio que consta en el sistema de la UATH? ¿Sí o no? ¿Se hizo un cruce para ver si ese domicilio coincide con el que el servidor tiene registrado en el IESS o en el SRI?
Tenemos la firma de recepción de la notificación. Si el servidor se negó a firmar, tenemos la constancia de 2 testigos que den fe de eso. ¿El servidor estaba en pleno uso de sus derechos o estaba, por ejemplo, en un periodo de vacaciones que él no solicitó? Cada check en esa lista es un paso que nos aleja de la nulidad y nos acerca a una resolución justa y, sobre todo, legalmente sostenible. Al final del día, compañeros, un proceso disciplinario bien llevado, transparente, técnico y sobre todo justo envía un mensaje poderoso a toda la organización. Envía el mensaje de que esta no es una institución donde se persigue a la gente ni donde se actúa a dedo, sino donde se aplican las reglas de manera equitativa para todos. Un sumario mal llevado, lleno de vicios, destruye la confianza en la administración. Un sumario bien llevado, incluso si termina en una sanción dura como la destitución, refuerza la cultura de legalidad y equidad. Y esa es la verdadera huella de una unidad de administración del talento humano estratégica. Es un trabajo de alta responsabilidad. No solo movemos papeles, garantizamos derechos y protegemos los intereses de la institución. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.